mi vida te pertenece, Señor. Todo mi ser, mi vida, mi familia es tuya, Señor. He aprendido a sobrevivir en la abundancia, en la escasez. Has puesto una carga pesada en mí. A veces siento que no puedo más, pero recuerdo lo que tú has hecho en mí. Nada de este mundo a mí me interesa ya. Este mundo todo es válido. Todo lo he dado por ti, porque te quiero servir, servir a ti. Nada de este mundo a mí me interesa ya. Este mundo todo es válido. Todo lo he dado por ti, porque te quiero servir, servir a ti. Solamente a ti. Gracias, Jesús. Reconocimos que eres fiel. Sí. Sediento estuve en el desierto. En el desierto. Qué triste fue el proceso que viví, que viví, que viví. Qué triste fue. Buenos días, que Dios le pueda bendecir esta mañana. Saludamos y bendecimos a todos los que están ya pendientes de su programa Tiempo de Gracia. Que el Dios Todopoderoso bendiga su vida, que le sorprenda con muchas bendiciones especiales, así como solo nuestro Padre Celestial lo puede hacer. Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad. La confianza por lo que ya conocemos a nuestro Dios nos sustenta en medio de la prueba. Confiad, dijo Jesucristo, porque yo he vencido al mundo. Jesucristo venció. Nuestro Padre Celestial, nuestro Dios, Él tiene el control. Él no solo sabe lo que está pasando, sino que Él ya conoce el final de la historia. Y en Él nosotros, en Él somos más que vencedores. Quédese con nosotros, que los minutos que siguen sean de gloria, de honra para nuestro Dios, edificación, consolación, exhortación para nuestra vida. Quiero leer un versículo en la palabra de Dios. Lo voy a hacer en el libro de Efesios, en el capítulo 6, versículo 12. Versículo conocido. Dice: para la honra del Padre, del Hijo y en la comunión del Espíritu Santo. Amén. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dios añada bendición a la palabra. Comenzamos a hablar de este versículo 12 del libro de Efesios, y luego
hablaremos de otro versículo, pero aquí el apóstol Pablo está hablando en aquel entonces a los efesios, a los de Éfeso, y hoy la palabra nos está hablando a nosotros. Nos está diciendo la palabra que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino que nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El apóstol Pablo está hablando de la armadura de Dios para el cristiano. Y le dice el apóstol Pablo: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dios es nuestra fuerza. Dios es nuestro amparo, nuestro refugio. Dios es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Hay esperanza para aquellos que confían en Dios, porque Dios no nos dejará avergonzados, porque Dios no nos desampara, porque Dios no nos deja solos en medio de las dificultades. En primer lugar, quiero hablarle de esa lucha espiritual, de esa guerra espiritual que tenemos, que es contra el enemigo y su ejército. Un ejército organizado, un ejército disciplinado en cuanto a lo que desempeña. Tiene un orden, tienen jerarquías. Por eso habla aquí principados, potestades, gobernadores, y huestes espirituales. Aquí está hablando de jerarquías. En cuanto al ejército del enemigo, estamos hablando aquí de 4 dimensiones. Estamos hablando acá de guerra en altos niveles. Y muchas veces lo que vemos es que no hemos entendido quién es el verdadero enemigo. Miraba esta mañana, me vi reunidos con algunos de los hermanos que conozco, y en lo que yo pude ver les expresaba esto, y le decía: él es el verdadero enemigo. El verdadero enemigo, les decía yo, no es su esposa, no es su esposo, no es su suegra. El verdadero enemigo es el diablo y su ejército que ataca, que no duerme, que anda alrededor buscando a quien devorar. Y por eso es que Pablo, como un maravilloso apóstol,
enseña a la iglesia a tomar esa armadura, a vestirse con la armadura de Dios, porque estamos en guerra, porque estamos en un conflicto donde tenemos un adversario. Pedro habla y dice vuestro adversario, no dice sus enemigos, no, dice vuestro adversario. Y ese enemigo es mentiroso, se presenta como ángel de luz, le presenta alternativas, le presenta soluciones. Y mucha gente cae en la trampa porque tiene una apariencia, lo que le ofrece tiene una apariencia de ser lo que ha estado pidiendo, lo que ha estado necesitando. Y muchas veces parece que viene de Dios lo que Él ofrece. Mas sin embargo debemos recordar que es el padre de mentira, que ofrece y no tiene nada. Lo que tiene segura es el ser lanzado al lago de fuego con sus seguidores. Y ahí dice la palabra: serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, toda una eternidad. Pero cuántas veces, mientras libramos una guerra espiritual, nos vemos enfrentados entre personas, enfrentados ante la familia, ante el familiar, los cónyuges, padres e hijos. La Biblia se cumple y dice que se levantaría nación contra nación. Estaría el padre contra el hijo contra el padre, la suegra contra la nuera, disensiones, pleitos, contiendas. Y el enemigo se ríe porque muchas veces él es el que mete sus argumentos, mete sus cosas, y luego ve a las personas culpándose unos a otros porque perdió su enfoque, porque se le olvidó quién es el adversario. Y él se ríe porque él dice: qué bonito, yo lo hago y ellos se culpan entre sí. Por eso usted va a ver en las iglesias que hay disensiones, pleitos, contiendas, un montón de cosas, y no se enfrenta. Muchas veces ese problema que debe de enfrentarse en oración, en ayuno, que debe de enfrentarse de rodillas, no se mira que se enfrente de esa manera. ¿Por qué? Porque ve al hombre ahí, porque ve a la mujer allí, pero quien realmente está detrás del asunto es el enemigo. Esa es la primera parte de lo que le quiero decir en cuanto a las luchas.
Pero también le quiero hablar de otra parte. Y para ello voy a ir al libro de Romanos, en el capítulo 8, versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Ahora, hay que reconocer que casi siempre nosotros, en todo problema, en toda situación, lo que hacemos es culpar al enemigo. Es que ese diablo, y le insulta, le ofende y dice que, mire, ese enemigo, ese perverso, ese bellísimo, que no es feo, malo es que es, pero no le quitaron su hermosura. Él se presenta como ángel de luz y se generaliza, y todo se le culpa al enemigo, y se culpa al enemigo de cosas que ni tan siquiera él se da cuenta. Cuando el hombre y la mujer viven una vida descuidada, una vida alejado de Dios, sin temor de Jehová, no necesita que el enemigo haga mayor cosa. La gente, he oído a las mujeres decir, no, ves que mire que a este hombre es brujería lo que le han hecho, porque le entra una desesperación, sale corriendo, solo allá quiere estar. No, es que muchas veces no es asunto de brujería, es la carne. Óigame, muchas veces más que lo que el diablo está haciendo es la carne, el desenfreno, las pasiones desordenadas. Lo que pasa es que se acomoda la gente. Un pecado lleva a otro. Dice que me entró una desesperación, vieras que es que no puedo. Entonces ya, como también hay gente en los ministerios que generaliza todo, y solo una línea, brujería. Y no digo que no exista, pero muchas veces no es asunto del enemigo, muchas veces es la carne. Peor que el enemigo, la carne. El enemigo está vencido. El enemigo está derrotado por Jesucristo, a quien hay que crucificar a cada momento, y que nos toca a nosotros. Esa es la carne. Es la carne la que hay que crucificar. Es la carne la que es débil, la que se opone, la que es contraria a lo del Espíritu. Y aquí Pablo mismo, pero a los romanos le estaba diciendo en aquel entonces de vivir una vida en el Espíritu. Y lo dice en el versículo que hemos leído, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Entonces muchas veces no es algo que le hayan hecho, sino que es la carne. La carne que no ha crucificado, la carne que está viva. Porque lo que hay es un montón de renacidos, un montón de creyentes, un montón de conocedores de la palabra, un montón de cristianos carnales, que no vive conforme al Espíritu, sino conforme a la carne. Entonces, mire lo que sigue diciendo: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El ocuparse de la carne lleva a la muerte espiritual. No hay vida espiritual si se ocupa
de las cosas de la carne. Entonces, muchas veces es una guerra donde el enemigo está atacando, ha metido sus uñas, decimos nosotros, ¿verdad? Y hay otras que es solamente la carne, que se opone a lo del Espíritu. ¿Recuerda lo que decía Pablo? Lo que debo de hacer, mire, al final no lo hago. Y lo que no debo de hacer, lo termino haciendo. Y dijo Pablo, yo me doy cuenta de que hay una ley, me doy cuenta de que hay una lucha. La carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Sigamos leyendo, dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los designios de la carne son contra Dios. Oiga eso. Entonces a veces es la carne y no tenemos el diablo, todo el diablo. Y no hay que generalizar. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces mucha gente no agrada a Dios por vivir según la carne y le echa la culpa al enemigo cuando es que vive una vida como carnal. Recuerde que Pablo no le está hablando al mundo, Pablo le está hablando a la iglesia en Roma. Nos está hablando de nosotros, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Sencillo, práctico. Si no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en la verdad está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces, a veces es el enemigo, a veces es espiritual y a veces es la carne que se opone a una vida espiritual, a una vida en el Espíritu. Hay que identificar claramente dónde está para no estar peleando contra un enemigo que no está haciendo nada y dar en el blanco, ¿verdad? Que por eso no hay resultados efectivos muchas veces, porque estamos insultando, le grita de todo al enemigo, cuando lo que tiene que poner quieto es la carne. Seguimos hablando de la palabra de Dios. Estamos hablando de las luchas, de tipos de guerra nosotros enfrentamos. Decíamos en primer lugar que tenemos un adversario. Tenemos un adversario que no duerme. Pero está la otra parte, que es la iglesia, que duerme demasiado. Entonces, uno que no duerme y una iglesia descuidada, una iglesia acomodada, una iglesia controlada por sus afanes. Usted puede ver a las personas, no hay problema si lo que se mantiene cerrado son las casas de oración. Pero si quiere que haya reacción, es que afecte lo que es la economía, la finanza, el negocio. Cuando afecta en el área económica, entonces está la reacción.
Y está la otra parte de lo que veníamos hablando, de lo de la carne. ¿Sabía usted que nosotros hay oraciones que no las deberíamos de hacer? Cosas por las cuales no tenemos que pedir, y que son áreas en las cuales tenemos necesidad. Pero la palabra establece que nosotros, como conocedores, como hijos de Dios, hay cosas que Dios no nos la va a quitar. Y la gente dice: ore para ya no hacer tal cosa. Ore para cambiar en esta área. Ore para dejar de hacer tal cosa. Es que lo que tenemos que hacer es entregar eso que es la basura del pecado. Lo que tenemos que hacer es despojarnos de ella. Usted y yo no le debemos de decir al Señor: quítame este orgullo. No, ese orgullo hay que tomarlo y hay que tirarlo de nosotros. Por eso Pablo también era el mismo que le enseñaba a los de Éfeso y le decía: despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y le decía: y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios. Hay que vestirse, hay que ceñirse, pero antes hay que despojarse. ¿Qué decía también el apóstol Pablo a los Corintios? En su segunda carta le decía en el capítulo 7: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Jehová. Limpiémonos. También la palabra de Dios dice: despojaos, ¿verdad? Despojaos de todo peso y del pecado que nos asedia. Oiga, hay que despojarnos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Dice: y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. No hay peor basura que el pecado. En el ámbito natural, usted puede vivir en cualquier barrio y colonia acá, y si por allí puede pasar 2, 3 veces a la semana el tren de aseo. Pero si usted no toma la basura de su casa y la saca, usted va a tener su casa llena de basura. Le vivimos pidiendo a Dios: quítame esto, quítame este rencor, quítame esta falta de perdón, quítame este orgullo, quítame estos celos, quítame esta envidia, quítame esta lengua chismosa. No, esa es basura que usted tiene que tomarla y deshacerla, tiene que entregarla. No se la van a quitar a la fuerza. Dios ya le enseñó lo bueno, lo malo, ya le enseñó el camino correcto. Entonces usted decide, entonces usted determina hasta dónde, hasta cuándo. Dios no le va a quitar a la fuerza. Hay gente dice: es que no puedo, es que viera cuánto intento. No es cierto. No todo es orar. Sí, hay que orar, pero luego hay que hacer algo al respecto. Hay gente que en cada oración le dice: Señor,
hazme una nueva persona, hazme diferente, hazme alguien mejor. Pero no hace nada al respecto. La fe sin obras es una fe muerta. Dice el versículo 12 del capítulo 8 de Romanos, donde estábamos, dice: así que hermanos, ¿escuchó? Hermanos, no está hablando a los de afuera, es para la iglesia. Deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. ¿Escuchó? Deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Entonces hay un montón, hay una gran parte de la iglesia que no vive conforme al Espíritu, sino conforme a la carne. ¿Y a quién le echa la culpa? Al diablo. Es que ese diablo viera que a usted yo creo que no lo toca, pero a mí viera. No, los mismos ataques, los mismos padecimientos, el mismo enemigo. Porque si vivimos conforme a la carne, dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Escuchó? Por el Espíritu se hacen morir. No dice que Dios va a quitar. Dios ya le dio la salvación, y una salvación tan grande. Pero si queremos vivir una vida plena mientras estamos en esta tierra, tenemos que tomar la firme decisión, la firme determinación de vivir conforme al Espíritu y no proveer para los deseos de la carne. La carne sigue pensando como carne. Por eso es que mucha gente se confunde y dice: no, es el ungido de Jehová, es el varón de Dios, no. La carne sigue siendo carne. No se equivoque. No se confunda usted porque esté alguien en el liderazgo, es que usted cree que es que ya alcanzó, ya lo logró. No, la carne es carne y no se debe jugar con fuego, porque se termina quemando. No puede el hombre andar sobre brasas sin agarrar fuego. Pero ¿a quién le echa la culpa? Al diablo. No, aquí dice claro que si vive conforme a la carne, muere. La carne lo lleva a la muerte espiritual. No está hablando de que si es un cristiano, no es que está hablando de que va a perder la salvación, pero va a tener grandes líos. Y no es ese estilo de vida que Dios quiere que nosotros tengamos acá. Hay gente que siempre es zarandeado y siendo zarandeado, y todo el tiempo es que, mire hermano, el diablo a mí me tira duro, no sea usted. No, es que son las consecuencias del pecado. Mire hermano, es que yo todo el tiempo ha sido de lucha en lucha, de prueba en prueba. Sí hay pruebas, sí hay dificultades, pero muchas situaciones difíciles que se viven son las consecuencias del pecado, de vivir conforme a la carne. Pero dice que si vivimos conforme al Espíritu, hacemos morir las obras de la carne. Oiga eso, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Escuchó? Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Sabe por qué son guiados por el Espíritu de Dios? Porque son hijos de Dios. Son hijos de Dios. Entonces, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Y a dónde lo va a llevar el Espíritu? ¿Se acuerda con los apóstoles? A 3 de ellos le dijo Jesús, no a todos. A 3 de ellos le dijo, velen conmigo, oren conmigo. Hay que clamar, hay que interceder, hay que, todo lo que usted le diga, le llame que es oración en un momento de guerra. Jesucristo estaba peleando la peor batalla en Getsemaní, no en la cruz. La cruz fue el resultado, el premio de haber ganado, de haber vencido en Getsemaní.
¿De dónde cree que en cierta forma provenía eso de que estaban ellos tan cansados, que estaban con tanto sueño? En cierta parte era de lo espiritual, pero otra parte era la carne. Jesucristo dijo, el espíritu, óigame, aunque ustedes estén cansados, aunque ustedes estén con sueño, en otras palabras le está diciendo, el espíritu está dispuesto, pero la carne es que es débil. Y si viven conforme a la carne, van a ser unos débiles. Pero la gente ay, es que la carne es débil. Un día voy a cambiar, un día voy a mejorar. No determinemos cambiar. Ya no ande chineando ese saco de basura, ese pecado, tírelo. ¿Era cuánto tiempo vivo esperando que Dios me conteste? No, Dios ya le entregó su palabra y ya nos enseñó a vivir en su palabra. Ya no siga pidiendo por ciertas cosas, actúe, levántese, eche de sí ese pecado. Mire que para muchos pecados la palabra de Dios nos manda que nosotros hagamos muchas cosas diferentes, pero en cuanto a la fornicación y todo lo que tiene que ver fornicación, porque la palabra fornicación es una palabra muy amplia. ¿Qué es lo que dice la palabra? Dice huir. ¿Qué es lo que hay que hacer? Huir. Huya. Le van a decir cobarde, le van a decir no eres hombre entonces. Pero usted huya. Huya. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Abba Padre es papito bello, papito hermoso. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Alguien que es hijo de Dios hoy no va a ser hijo de Dios y mañana va a ser hijo del diablo. No. El que es hijo de Dios, ese tiene una identidad. Ese ha recibido una naturaleza diferente. Una naturaleza que nunca se va a deleitar en el pecado. ¿Que va a pecar? Sí, sí va a pecar, porque el que no tiene pecado es mentiroso. El que no comete pecado, ¿cuál es la diferencia? Que no se debe practicar el pecado. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, porque para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, no se va a sufrir si es hijo de Dios. No, mire que aquí dice, si es que padecemos juntamente con Él. Pero hoy la gente a los padecimientos le dice, no, sal de esa maldición. A todo le llama maldición, porque hay gente que cree que el cristiano no se puede enfermar. Hay gente que le enseñaron que el Dios a quien servía, el Dios que le había dado salvación, no iba a permitir que la enfermedad llegara, no iba a permitir que la pobreza llegara. No, ese no es el Dios. En Dios pasamos por dificultades donde a veces económicamente falta hasta lo más necesario. Pero Él es nuestro pastor, Él es nuestro proveedor. Aleluya. Entonces dice Pablo, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse. No es comparable, no se compara. La gloria venidera no se compara con las aflicciones temporales, pasajeras, que aquí tenemos que pasar. Pero Él está con nosotros, porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a la vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que sujetó en esperanza. Oiga eso.
Porque sabemos, 22, que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. A nadie le gusta, ¿verdad? Dolores de parto no es para estarse riendo, hermano. Solamente se puede tener gozo en el espíritu en medio de las tribulaciones. Entonces es una decisión, es una determinación. Nosotros como cristianos, como personas conocedoras, ya no nos excusemos, ni le eche la culpa al enemigo de todo lo que pasa. Hay que ser responsables. Para ir cerrando, quiero hablarle de lo que aconteció con David. Usted sabe que David se equivocó como todos nosotros. David lo que cometió cuando Betsabé fue un descuido. Me sorprende y me llama la atención esto, hermano. No tenemos el tiempo para ir allá a la cita, pero me llama la atención que la Biblia dice que cuando David cometió adulterio y también asesinato, dice que una parte de lo que hubo es que David tuvo un visitante. Mire qué clase de visitante. David tuvo una visita. Por eso es que, mire qué momento para descuidarse. Yo creo que desde que iba a venir esa visita, David como un adorador, David como alguien que era conforme al corazón de Jehová. Mire de quién le estoy hablando. No le estoy hablando de una persona que caminaba conforme a la carne. No, era alguien que tenía el corazón conforme al corazón de Jehová. Pero se descuidó. Ese descuido vino en parte porque lo que vino a David es que David no estaba en el sitio correcto. Era el tiempo que los reyes van a la guerra y David dijo: aquí soy el que manda, así que vayan, peleen, yo me voy a quedar durmiendo. Y durmió hasta la tarde. Pero me llama la atención que David tenía un visitante, y para alimentar ese visitante, ¿sabe qué le dio? No le dio frutas, no le dio un buen almuerzo así humanamente. ¿Sabe con qué alimentó ese visitante? Lo alimentó con adulterio. Y lo alimentó con asesinato. Mire qué clase de visitante. Primero fue el adulterio. Y mientras seguía cegado a no reconocer, a no humillarse, entre más tardamos en reconocer nuestro error, más difícil se ponen las cosas. Ningún problema se va a solucionar así solo. Las cosas se empeoran. Mire, tuvo un visitante. Pero David, cuando reconoce, David no dijo: no, es que yo no tuve la culpa, es que fue que vino alguien. Fue el visitante, que él es el que me llevó a que yo codiciara, a que yo deseara, a que yo mandara a traer a esta mujer. No, David no se justificó. David dijo: he pecado contra ti, he hecho lo malo delante de tus ojos. Eso es valentía. Contra ti he pecado, dijo David. Yo no lo voy a ocultar, yo voy a confesar. Lávame, le dijo, y quedaré limpio. Purifícame. Y el temor más grande de David era que Dios quitara su espíritu de él, como lo había quitado de Saúl. David sabía, David había visto cómo Saúl había quedado sin Dios, que Dios lo había abandonado, que Dios lo había desechado. Y David dijo: devuélveme el gozo,
de la salvación. Hay gente que sigue siendo salva, pero ¿sabe qué? Ya no se goza. Ya no se goza. Ya no es consciente de lo que Dios ha hecho realmente. Tuvo un descuido. Y los descuidos traen consecuencias drásticas. Traen consecuencias duras. Por eso es mejor, como dice la palabra, hay que poner más diligencia. Si usted está a punto de caer en una trampa del enemigo, escape por su vida, que es mejor que digan aquí corrió que aquí murió. José prefirió ir a la cárcel, pero delante de Dios estaba limpio. Hay gente que está limpia delante de los hombres, pero delante de Dios tiene problemas. Y el orgullo es estar bien delante de los hombres. Ese es el orgullo. Estar bien delante de los hombres, aunque delante de Dios haya problemas. Oremos. Padre, le damos gracias por su palabra. Que a través de esta palabra, Dios, aquellos que han recibido la palabra sean limpios, sean sanos, sean fortalecidos por la palabra que hemos hablado. Esa palabra que es poder, esa palabra que es autoridad. Padre, que sepamos tener el discernimiento para darnos cuenta si es el enemigo o si es la carne. ¿De dónde proviene? De nuestro corazón proviene lo malo, Dios. Pero tú, danos un corazón nuevo, una operación especial en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Puedes hundir siempre y cuando estés delante de Jesús. Él te tomará de la mano, te levantará y te llevará de victoria en victoria. Taller de Mecánica Automotriz El Maestro. Somos especialistas en el sistema EFI, diagnóstico por computadora, afinamiento del sistema EFI y mecánica en general como ser frenos, dirección, suspensión, entre otros. Estamos ubicados en el barrio Abajo, media cuadra al sur de Hondutel, en La Libertad, Comayagua. Le atenderá su propietario, el pastor Marvin Ulloa. Para más información, comunicarse al 9468-4380. Taller de Mecánica Automotriz El Maestro, porque no hay nada imposible para